Mi nombre es William Musé, estudiante de SAIA, Núcleo de Araure, y en la asignatura de Derecho Tributario voy a hablar todo lo relacionado a la relación jurídico-tributaria y la obligación tributaria. Si nosotros hacemos mención a lo que es la relación jurídica tributaria, vean que nos hacemos referencia a lo que son actos realizados por el deudor tributario o la administración tributaria. Cuando nos referimos al deudor tributario, es la persona que ha tenido el acto para tener la responsabilidad con el fisco. Y también hablamos de administración tributaria, que puede ser nacional, estatal o municipal. Esa administración tributaria va a determinar el presupuesto de hecho, que es lo que nos va a dar origen a esa obligación tributaria, y también vamos a tener la base imponible, que es el cuánto del tributo, es el medio que se utiliza para determinar el impuesto que se debe pagar. Entonces, y luego viene la determinación de la obligación. Cuando yo hago mención a la determinación de la obligación, eso lo hace la administración tributaria a través de los procesos de fiscalización, y lo puede hacer bajo base cierta o base presunta. Una determinación bajo base cierta es cuando hay una revisión de los libros, de todos los soportes del hecho generador de ese tributo, lo van a determinar de esa manera. Y cuando es base presunta, se buscan actividades conexas o similares realizadas por otras empresas que conlleven a que se determine un monto que deba pagar el contribuyente en ese momento. Si nosotros hablamos de esa relación jurídica tributaria, podemos decir que la relación va a existir en el momento en que tenemos un sujeto activo, como dice allí, que corresponde al Estado, y un sujeto pasivo, que van a ser los que van a estar sometidos al imperio de la ley en calidad de contribuyentes responsables o responsables solidarios. Entonces, al momento en que estos dos sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo, entran en relación, debe existir ¿qué? Una ley especial que regule ese tributo, y eso es lo que nos va a nosotros a determinar el hecho imponible. En todo caso, se debe dar que cuando exista la relación entre ese sujeto activo y ese sujeto pasivo, debe darse cumplimiento a lo que es el principio de legalidad, lo que quiere decir que no podrá cobrarse impuesto, tasa, contribución alguno que no esté establecido en una ley. Siempre debe existir una ley que regule la base imponible, el hecho imponible, los sujetos que van a estar involucrados dentro de ese ente generador del tributo. Luego voy a hablar sobre la obligación tributaria, y como les decía antes, ella surge al momento en que el sujeto activo y el sujeto pasivo, a través de una ley, surge el hecho imponible, y es lo que lleva a la obligación tributaria. Por eso se dice allí que la obligación es una forma establecida en la ley. ¿Y cuál es el objetivo primordial de ella? El objetivo primordial es tres obligaciones: la de dar, hacer y no hacer. Cuando nosotros hacemos mención a la obligación de dar, vean que es dar cantidades de dinero y accesorios como los pagos de las multas. Y la de hacer es la autoliquidación, que es el procedimiento que efectúa el contribuyente o la persona responsable al momento que va a proceder a realizar el pago de los tributos. También se deben utilizar los timbres fiscales. También una de las obligaciones de hacer es inscribirse en el registro de información fiscal. Las personas deben tener el RIF, porque es lo que lo va a identificar ante cualquier procedimiento que vaya a hacer en las instancias de poder, bien sea nacional, estatal o municipal. Y el no hacer es no sacar los libros de contabilidad de la empresa o el establecimiento. No debe sacar los libros, y más cuando estamos haciendo referencia a lo que es el libro del impuesto al valor agregado. Tanto el de compras como el de venta no deben salir de la empresa, porque ante un momento de fiscalización va a ser sancionado ese contribuyente por el hecho de que los libros no estén dentro de la empresa. Luego voy a hablar sobre la validez de la obligación tributaria, y para que tenga validez esa obligación se deben dar estas condiciones. Debe existir una norma que las regule. Por ejemplo, tenemos la ley de impuestos sobre la renta, la ley de impuestos al valor agregado, tenemos la ley sobre especies alcohólicas, tenemos la ley sobre
el tabaco. Vean que aquí todas estas son normas especiales que van a regir a esos tributos. Y si vamos a la materia municipal, tenemos el impuesto a las actividades económicas a través de una ordenanza, tenemos la ordenanza de espectáculos públicos, tenemos la de vehículos, que todas ellas van a generar un ingreso para ese municipio. Luego también la materialización del hecho imponible tipificado en la ley. ¿Qué es el hecho imponible? El hecho imponible, según el Código Orgánico Tributario, es el presupuesto de hecho establecido en la ley que da origen al nacimiento de la obligación tributaria. Si ese hecho imponible no ocurre, no van a ser la obligación tributaria. Entonces nosotros debemos dar, para que sea válida la obligación, deben darse estas dos condiciones. Si yo hablo de las características de la obligación tributaria, vean que debo hacer mención a ella. Es un vínculo personal. Es la persona, el contribuyente, el responsable, el que debe hacer valer su obligación de cumplir con el compromiso de cancelar los impuestos o el deber formal, porque a veces no es cancelar, a veces es cumplir el deber formal de declarar, realizar la declaración, y si se genera un pago, bueno, lo va a realizar como tal. Y es de una naturaleza pecuniaria. En Venezuela se habla que los tributos se van a manejar desde el punto de vista pecuniario, no hay pagos en especie. Debe tener una fuente en una ley, debe existir una ley que diga cuándo, cómo, dónde lo va a cancelar. En los lapsos que establezca, allí será donde el contribuyente debe cumplir con esa obligación tributaria. Y nace al producirse el hecho imponible, el hecho que generó la obligación de que el contribuyente cumpla con el pago o también el responsable. Y es autónoma. ¿Qué es lo que nos va a decir? Que ante el derecho privado, ella como fuente de derecho público es autónoma. ¿Por qué? Porque ella depende de la actividad del Estado y el Estado es el que la va a regular con la intención de percibir unos ingresos que le van a favorecer en un momento determinado para el gasto público. Con eso se perciben, de hecho, en el presupuesto del año 2018, la mayor parte de los ingresos para el gasto de capital o el gasto corriente están establecidos desde el punto de vista de los tributos. Ya dejamos aquello de que la mayoría de los ingresos eran por fuente petrolera, ahora son ingresos tributarios. Si yo hablo de los elementos de la obligación tributaria, vean que vuelvo a hablar de los sujetos activo y pasivo. Cuando yo hablo del sujeto activo, me lo establece el Código Orgánico Tributario en el artículo 18 y nos hace mención que es el ente público acreedor del tributo. Vean, ente público, por eso decimos que es una autonomía de derecho público que tiene esa obligación tributaria, que puede ser nacional, estatal y municipal. Si nosotros hablamos de el sujeto activo desde el punto de vista nacional, bueno, tenemos el CENIAT, que es el encargado de todo, de percibir los ingresos que se generen por una cantidad de tributos. También tenemos a CONATEL, que es otro ente de sujeto activo que se encarga de percibir los ingresos por la actividad de telecomunicaciones. Tenemos estatal, que le corresponde, en el caso del Estado portugués, a SARET, que se encarga de percibir las rentas, los ingresos que provienen del timbre fiscal, de las estampillas y del uso de minerales no metálicos. Y en el municipal tenemos la Dirección de Renta Municipal, que es el nombre que se le da actualmente, porque antes se le llamaba la Dirección de Hacienda, y el trabajo que ellos van a tener allí es percibir los ingresos por el impuesto de las actividades económicas, anteriormente llamada la patente de industria y comercio, el impuesto por espectáculos públicos y todos aquellos que estén establecidos en una ordenanza y que sean fuentes generadoras de renta para satisfacer los gastos de ese municipio. También hablamos de un sujeto pasivo, y cuando hago mención al sujeto pasivo, debo distinguir allí que existen contribuyentes, responsables directos y responsables solidarios. Cuando nosotros hablamos del contribuyente, estamos haciendo referencia a que es la persona obligada a realizar la obligación tributaria o cumplir con el deber formal de sacar el registro de información fiscal, cumplir con esas obligaciones. Luego también tengo un responsable directo. El responsable directo es aquella persona en la que recae también el cumplimiento
cumplimiento de la obligación tributaria. En ese caso, si yo estoy hablando del cumplimiento de la obligación tributaria como responsable directo, podemos mencionar a los agentes de retención. El mismo Código Orgánico Tributario establece que existen agentes de retención, que van a ser aquellas personas que en el nombre del otro tienen la responsabilidad de enterar al Fisco Nacional el tributo. Entonces ellos van a ser responsables directos con la obligación que tiene el otro contribuyente. En el caso del impuesto al valor agregado se ve con más claridad esto del responsable solidario, porque al momento de que se genere la retención del impuesto al valor agregado, vean que allí se hace responsable quien efectúa la retención, en el caso de los contribuyentes especiales y los entes públicos nacionales. Entonces, retengo el 75% o el 100% según el caso, pero tengo una obligación que es enterar el tributo, porque si no lo entero también voy a ser sancionado por el Código Orgánico Tributario y me aplicarían lo que son las penas establecidas en el Código Orgánico Tributario en materia penal. Y un responsable solidario. Cuando hablo del responsable solidario, también tengo un sujeto pasivo y van a ser los tutores, curadores, los padres que actúan en representación de un menor, de un incapaz. En esos casos, estas personas asumen la condición de sujeto pasivo y deben cumplir con la obligación que le va a exigir la administración tributaria. También voy a hablar del domicilio tributario. Cuando yo hago mención a domicilio, inmediatamente me imagino el sitio donde habita, donde vive. Pero si yo lo veo desde el punto de vista tributario, vean que podemos hablar de la territorialidad y la extraterritorialidad. En Venezuela se habla de la extraterritorialidad a partir del año 1999. Antes solo manejábamos el criterio de la fuente territorial, ahora manejamos el criterio de la fuente extraterritorial. ¿Qué quiere decir esto? Si yo hablo de fuente territorial, me voy a remitir a las personas naturales que hayan habitado más de 183 días en el año anterior o en el año actual. Si esa condición se da, allí estoy en presencia de una persona natural domiciliada en el país. Entonces el carácter de domiciliado lo va a adquirir la persona dada esta condición, 183 días en el periodo actual o en el periodo anterior que lo haya cumplido habitando sin salir del territorio nacional. También esta territorialidad va a aplicar para aquellas personas que se encuentren cumpliendo en el exterior funciones diplomáticas. En estos casos no se les va a evaluar como están fuera del territorio, porque ellos andan encomendados en una función que le hizo la República, y como esto es una generación de tributos por parte del Estado, entonces el Estado considera que las rentas que ellos generaron fuera del territorio son nacionales. Y también hablamos de las personas jurídicas. Cuando hablamos de las personas jurídicas, desde el año 1999, con el proceso de globalización y la actualización del Código Orgánico Tributario a partir de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hablamos de bases fijas y un establecimiento permanente. En el establecimiento permanente también se da la condición de que se esté constituido ese establecimiento con un lapso superior a 183 días y que se puedan cerrar actividades de negocio, otra de las características que tiene. No la vamos a ver como una empresa de maletín, sino que allí se puedan cerrar actividades de negocio donde pueda facturar, porque va a tener un domicilio, va a tener una base fija. La base fija va a aplicar en el caso de los cantantes, va a aplicar en el caso de los beisbolistas. Ellos, si son contratados por otro país, pero tienen una base fija en Venezuela, que es el representante que ellos tienen ante el nivel internacional, se va a considerar que sus enriquecimientos son generados bajo una base fija y en el territorio nacional. Luego voy a hablar de la extraterritorialidad. ¿A qué se refiere la extraterritorialidad? Es cuando existe ese proceso de globalización en donde los enriquecimientos pueden ser generados o el hecho generador del tributo va a ocurrir
en el territorio nacional y fuera del territorio nacional, como en el caso de las sucursales o en la base fija, cuando ese beisbolista trabaja la temporada de béisbol en Venezuela y genera unos ingresos, pero también es contratado por otro país cuando esté la temporada de béisbol allí. En realidad las dos fuentes de ingresos las pueden ser grabadas en Venezuela y allí aplica lo que es el principio de la extraterritorialidad. El domicilio en realidad se conoce que es aquel lugar donde se realizan las actividades económicas, o si no realiza actividades económicas, es el lugar donde tiene el asentamiento de la vivienda principal, donde la persona habita, donde vive, y a eso se refiere la administración tributaria cuando habla del domicilio. De hecho, en muchos casos ocurre que cuando vas a sacar el registro de información fiscal, te piden cuál es el domicilio. Resulta que en ese momento yo estoy viviendo en una casa con unas personas que me dieron al ojo y doy la dirección de ese sitio, pero ese RIF lo estoy sacando es para realizar un trámite de una vivienda. Bueno, corro con la suerte que a los pocos días me entregan una vivienda y se me olvida de que yo tengo la obligación de cumplir con el deber formal de indicar cuál es mi domicilio y no voy a realizar el cambio. De hecho, la administración tributaria me puede sancionar por no tener mi domicilio fiscal actualizado, porque esa va a ser la vía de comunicación entre el contribuyente y el ente acreedor del tributo. Entonces, la administración tributaria necesita saber dónde estoy ubicado, dónde estoy residiendo, y eso es lo que se refiere el domicilio tributario. Es la forma de contactarme, de ubicarme en la administración tributaria en un momento determinado. Luego hablamos del cambio de domicilio. Cuando yo hago mención al cambio de domicilio, ocurre que yo puedo cambiar el domicilio, pero los cambios de domicilio deben ser notificados a la administración tributaria y que la administración tributaria tenga conocimiento del momento y el sitio donde va a estar ubicada mi empresa. Y ese cambio de domicilio también debe ser reflejado en la facturación y en todos los elementos que yo posea. Luego voy a hablar de los efectos. Vean que cuando hablo de los efectos hago referencia a lo que se refiere al Código Civil. Lo voy a comparar. Si yo comparo la materia tributaria con lo del Código Civil, los efectos van a ser muy similares. ¿Por qué hablo de que son similares? Leo, si uno de los obligados cumple con el deber formal, ello no libera a los demás casos que la ley o el reglamento exige el cumplimiento de los obligados. Si hay varias personas que están obligadas a realizar la inscripción de determinada ente o institución creada por el Estado para controlar la administración tributaria, en ese momento, si uno de ellos cumple, eso no va a eximir a los demás que cumplan con esa obligación. En materia tributaria aplica igual como lo establece el Código Civil. También hago mención que la exoneración libera a todos los deudores salvo que lo haya sido concedido individualmente. Si yo hablo de la exoneración, vean que ellas son dadas por el Poder Ejecutivo y se refiere, según el Código Orgánico Tributario, que es la dispensa total o parcial del cumplimiento de la obligación tributaria cuando la persona la ha tramitado. Si la persona ha tramitado esa exoneración, ella debe ser aprobada una vez que ha cumplido con una cantidad de deberes formales y de allí va a gozar del beneficio de que no va a cancelar determinados tributos. También ocurre igual con el Código Civil. Luego tenemos que no es válida la renuncia a la solidaridad. Cuando la persona es responsable solidario, no puede decir, no, yo renuncio, ya yo no sigo siendo el tutor o el curador porque se han generado una cantidad de tributos que no la quiero cancelar en un momento determinado. Vean que la capacidad contributiva es la que nos indica la progresividad de la renta y en estos casos entonces quien más va a percibir un dinero es quien mayor parte va a pagar, si hablo del caso del impuesto sobre la renta. Luego, también voy a hablar de la interrupción de la prescripción en contra de uno de los deudores, es oponible a los demás. Sí, si prescribe la acción contra algunos, se pueden oponer los demás, sí es oponible, porque cuando prescribe la acción penal que nos establece el Código Orgánico Tributario, en ese momento ya se cierra todo el procedimiento
que se ha creado o diseñado para el caso de esos contribuyentes. En materia tributaria, la obligación tributaria debe ser cumplida porque es una exigencia que el Estado tiene con los particulares, y el hecho que el Estado le exija a los particulares el cumplimiento de cancelar esos impuestos, sean nacionales, estatales o municipales, es lo que lleva a que el hecho imponible que dio origen a esa obligación tributaria deba luego el contribuyente resarcirle al Estado con el pago de manera efectiva, es decir, forma pecuniaria y en especie, lo que el Estado necesita que le cancele para él sufragar los gastos que le genere el cumplimiento de sus fines sociales.